nuestra mente y nuestro corazón, Señor, sea de bendición para todos, Señor. Bendice a tu siervo Manuel en esta noche, Señor. Te ruego, Señor, que te uses de él, Señor, para bendición de nosotros, Señor. Pon palabra en su boca, Señor, para hacer bien a tu pueblo, Señor. Gracias por los siervos que estamos aquí hoy, Señor. Bendice al Lolo y al José de igual manera y al candidato, Padre. Gracias por estos jóvenes preciosos. Estamos delante de tu presencia, Señor. Lo hacemos todo, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Porque tú nos vas a seguir bendiciendo, Señor. Espíritu Santo, Señor, muévete a misericordia, Señor. Sabemos por fe, Padre, que esta noche es para ti, Señor. Muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya está, Jessy? Bueno, buenas noches y bendiciones de parte del Señor. Aquí estamos un nuevo día en su presencia, donde espero de todo corazón de que Dios nos va a bendecir, ¿vale? Y creo en los propósitos de Dios. La semana pasada nos bendijo Dios por medio del Purisi y hoy tenemos a un gran siervo de Dios, ¿vale? Creedlo que llevo un añito casi en la iglesia, si me lo pidiera ninguno. Es un hombre joven en la edad, ¿vale? Pero tiene un conocimiento que Dios nos usa en la palabra. Y hoy tenemos a nuestro hermano Manuel, que el Señor sé que por fe lo va a bendecir y lo va a utilizar como nunca, ¿vale? Y va a ser de bendición. Yo voy a empezar nada más que se presente Manuel y luego ya empezamos con las preguntas, todo siempre en orden, pero sabiendo que Dios nos va a bendecir. Y las preguntas jóvenes de corazón a corazón. Amén. Luego cuando terminemos de hacer todas las preguntas, alguien que esté viéndonos, los de ahí afuera, pues pueden hacer sus preguntas. Luego tenemos dos siervos que también le van a hacer preguntas, ¿vale? Yo ya no hablo más, que se presente Manuel y ya empezamos con las preguntas. Adelante, siervo. Buenas noches, que el Señor os bendiga mucho a toda la iglesia y que Dios bendiga mucho este proyecto que se está haciendo para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Soy el hermano Manuel, pertenezco a la iglesia de las Mimbreras y bueno, estamos haciendo un proyecto donde se basa en hacer preguntas a los ministerios. Las preguntas luego saldrán. El enfoque o la intención de todo este proyecto, una, darle la gloria y la honra al Señor y conseguir llegar a los corazones, tanto los presentes como aquellas personas que están detrás de un móvil, y por mediación de las redes sociales conseguir llegar a ellos y decirles que conocer a Cristo es maravilloso y que lo más importante en esta vida es tener a Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar con los candidatos y adelante. Para mí es una gran bendición esta noche, un nuevo día que Dios Espíritu Santo nos pone. Deciros a los que están detrás de las cámaras, la iglesia, estéis apresto a escuchar las palabras de nuestro hermano Manuel. Y la verdad es que me dirijo a los que están ahí viendo. Paz y bendiciones los que están viendo este proyecto. Amén. Deciros que nuestro hermano Manuel para mí es un referente para mi vida. Espíritu Santo. Porque Manuel yo le he visto del primer momento. Cuando empezó de oveja y empezó de ministerio, él y su compañera son un referente para mi casa. Y la verdad es que son un matrimonio de mucha bendición, aportan mucho a la iglesia y a mi vida. Amén. Y esta pregunta voy a dárselo a nuestro hermano Manuel. Son dos preguntas y la pregunta es esta: ¿cómo conociste al Señor y en qué año? Aleluya. Bueno, me gustaría extenderme un poquito para ver desde dónde fue mi convertimiento. Con esto que yo voy a contar, quiero hacerle ver a la gente que Dios no tiene límite, ni tiene unas pautas, ni unas restricciones para hacer. Dios
te puede llamar para ser salvo, para un propósito desde una pequeña edad hasta los últimos días de tu vida, como fue el caso del ladrón de la cruz. Entonces, mi convertimiento empieza desde que yo era pequeñito. Yo tengo 7 años y acudo a una escuela dominical, como los niños que están ahora viendo que hay en la iglesia. En esa escuela, en ese culto de niños, yo escucho mi primera historia bíblica. Yo siempre, José, he sido un niño de leer. Yo siempre he sido un niño de leer mucho libro y me ha encantado la cultura, las historias. Todo eso me ha gustado desde siempre. Entonces, en ese culto, que yo tengo 7 años, quedo impactado por la historia tan bonita. No estoy diciendo de que Dios me haya tocado en ese corazón, en el corazón, en esa edad. Lo que yo estoy diciendo es que la historia me cautivó tanto, me sorprendió tanto, que eso hizo que yo empezara a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque yo quería saber historias de la Biblia. Y eso me fascinó. Entonces me di cuenta que en todas las historias que yo siempre leía, pastor, siempre había un intérprete y siempre había un protagonista, y era Jesús. Entonces yo me di cuenta ahí que Jesús es alguien muy importante. Te estoy hablando desde que yo tengo 7 años. Empiezo a ser marcado por cosas del Evangelio, hasta tal punto que yo recuerdo tener 8 años, 7, 8 años, vivíamos en General Ricardo, y yo recuerdo de buscar al Señor con esa edad cuando me iba a dormir. Me acuerdo en una cierta ocasión que me eché a dormir y no me acordé de orar y escuché una voz, y esa voz me hizo que yo buscara al Señor. Todas estas cosas empiezan desde que yo tengo 7 años. Entonces todo eso me marca a mí y me doy cuenta que el Señor quiere algo conmigo. Cuando hablábamos los niños desde pequeños, hablando de nuestro futuro, y decíamos las típicas conversaciones: ¿qué coche vamos a tener? ¿Con quién nos casaremos? ¿Qué dinero vamos a tener? ¿Qué elección de profesión vas a elegir? Yo futbolista, yo esto, yo lo otro. Yo me di cuenta y en mi interior sé que aunque yo sea todas estas cosas, tenga todas estas cosas, en medio de todas estas cosas, Jesús va a estar presente. De hecho, que tengo 7, 8 años y con 16 años, el Señor ya me estaba esperando en la iglesia de Caño Roto cuando tenía 16 años, en el año 2000 o 2001 prácticamente. En el año 2001, yo con 16 años acepto al Señor en la iglesia de Caño Roto. Voy a seguir contando un poquito más, ¿vale? Mike. Cuando yo acepto al Señor, un crío con 16 años, me acuerdo de ese culto como si fuera hoy, Débora, porque el pastor, que creo que era el hermano Juan Carlos de Orcasita, finaliza el culto, da gracias por el culto, pero antes que la gente se ponga en pie, él coge el micro y me dice: joven, ya has aceptado al Señor. No te conozco de nada, pero solamente te tengo que decir que cuando has aceptado al Señor, he sentido un fuego dentro de ti, que eso no era normal. Yo tengo 16 años, Michael. En el próximo mes hago mi primer ayuno. Y en mi primer ayuno fue la primera vez que el Señor me habló. No me digas cómo lo hizo, pero yo sé que por mediación de una alabanza, la voz de la mujer que cantaba ya no era su voz, era la voz del Señor. Y me dijo lo siguiente: a su tiempo serás la vasija que yo he diseñado. Con 16 años. Me dijo: serás la vasija que yo he diseñado. Tengo 16, duro un año en la presencia del Señor, me ubico en la iglesia de General Ricardo, estaba de pastor el hermano Jacinto y la hermana Kika, amén, que Dios la tenga en el cielo. Estoy un año con ellos y luego, por cosas de la vida, me aparto del Señor. Estoy un año, año y medio, 2 años, digamos, separado del Señor. Y yo, que siempre he sido un niño bueno, que nunca he hecho nada malo, me aparto del Señor y se cumple
Pues ese dicho tan popular, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Me empiezo a juntar con ciertas personas y empiezo a hacer cosas que no están bien. El Manuel que no fumaba empieza a fumar, poco, pero el Manuel que nunca ha bebido empieza a beber, empieza a hacer cosas feas. Y en medio de todo ese lamento y en medio de todos esos vicios, le digo al Señor, me acuerdo, le digo, me dijiste que a su tiempo serías la vasija que tú habías diseñado. Gloria. Digo, creo que te has olvidado de ello. Mira dónde estoy, te has olvidado de esa promesa. Le digo eso y a los 5 días el Señor empieza a influenciarme con cosas de Dios. Iba donde iba, una alabanza, escuchaba cosas de Dios. El hermano Carrancho, que era mi vecino, lo escuchaba orar. No sé si lo hacía el Señor, pero empezaba a orar muy fuerte y yo todo eso lo escuchaba. Entonces eso ya se empieza a convertir en una comida para mí, a tal punto que a los pocos días llama un pastor a mi casa y me dice, oye joven, el Señor no se ha olvidado todavía de ti, tiene un propósito contigo. El punto a todo eso fue que me acuerdo que un 20 de enero del año 2004, con este señor que está aquí al lado, nos fuimos a cenar con las compañeras. Nos íbamos y luego íbamos a dejarla en casa, luego con la intención de irnos de fiesta. Perdónenme los hábitos. Y en ese trayecto mi primo Moisés, vamos a su casa y el Moisés estaba escuchando una canción, un testimonio de unos hombres que habían bajado al infierno. Hoy ya por la experiencia sé que quizás a lo mejor ese testimonio era una falsa, pero sí que la utilizó el Señor para meter miedo a mi vida. Entonces el Señor mete miedo a mi vida y el 20 de enero del año 2004, el Manuel se volvía a reconciliar con el Señor hasta los días de hoy. Amén. Tenía 18 años y hasta los días de hoy estamos en la presencia del Señor. Ese es mi convertimiento. Qué bien, un ambiente de Dios precioso. Dije la palabra y ya luego me tocará aquí que Jehová cumplirá el propósito de ti en mí. Con este siervo, a Dios no se le escapa nada. Y él tenía el día, la hora y el año preparado para Manuel. Y no hay que someterse a lo que Dios quiera. Háblate. Buenas noches, me llamo Quique, soy un joven de la Iglesia de las Banderas y mi pregunta es, ¿cómo fue tu llamado al ministerio? ¿Cómo fue mi llamado al ministerio? Bueno, pues en esa reconciliación que hubo con el Señor, pasa un tiempecito de 1 mes, 2 meses, 3 meses y rápidamente me ponen al diaconado. No me acuerdo qué pastor fue, me ponen en el diaconado. En el diaconado estuve de diácono como 7 años, en el diaconado en la Iglesia de las Mimbreras, y a los pocos meses, 6, 7 meses, me empieza, ya os he dicho que me gusta mucho la Biblia, pero empiezo a ver la Biblia de una manera diferente y empiezo a estudiar de una manera diferente. Entonces empieza a haber una pequeña llama en mi vida donde parece ser que algo me está diciendo que Dios me está llamando a un ministerio. ¿Cuándo yo siento verdaderamente ese llamado? En un culto libre. El hermano José, obrero de la iglesia, el de mi tía Rebe, siendo jóvenes, nos da un texto bíblico a cada uno y nos dice de que el domingo siguiente vamos a compartir. Y cuando el hermano José me tocó a mí una historia, ¿qué historia os creéis que fue? La historia que yo escuché con 7 años. Entonces pude sentir que Dios me llamaba a un ministerio por esto que os estoy contando. Fue la confirmación del ministerio con 17 años que luego se ejecutó, se llevó a cabo hasta la edad de 25 años. Qué bien, qué bien. Espíritu Santo. Buenas noches, soy un joven de la Iglesia de la Primera, mi nombre es Ángel. El Manuel me conoce muy bien porque he tenido la suerte de que me ha visto pues, como mi niña. Amén. Y yo te veo ahora y de verdad te digo que Dios te bendiga mucho. Amén. Mi pregunta es tu mayor experiencia de vida en los caminos del Señor. Mi mayor experiencia en los caminos del Señor. Vamos a ver. Mis experiencias siempre les he tenido con ese libro que ustedes tienen ahí.
leer cosas en ese libro y que luego te sucedan a ti, te das cuenta que ese libro no es un libro cualquiera, es el único libro en la vida que tiene vida propia. Entonces, ver cosas que ahí suceden y que realmente ocurren en tu vida, son cosas que dices tú, es vida. Entonces, mis mayores experiencias han sido con la Biblia. En decirte, Ángel, por ejemplo, de que he tenido problemas y le he dicho, Señor, mira esto, mira lo otro. Llegar la noche, leer la Biblia y el Señor hablarme. Quebrantarme es... Me acuerdo en una cierta ocasión que estaba tan enganchado a la Biblia que me tiré desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana leyendo la Biblia. Libros. Me acuerdo en una cierta ocasión que de tanto leer me sangró la nariz y, perdónenme la expresión, una gota de sangre cayó en la Biblia y de hecho está esa gota de sangre en la Biblia hasta los días de hoy. Mis mayores experiencias son el haberme encontrado con el Señor y hablarme mucho por la palabra del Señor. Qué bien, grande José, qué bien. Espíritu Santo. Pues nada, que Dios os bendiga. Yo soy otro joven de la iglesia de las Mimbreras, me llamo José, me conoces también muy bien. Amén. Y yo vengo a decirte la pregunta de qué te ha aportado a ti el pastoreo y tú al pastoreo. Bueno, vamos a ver, cuando uno pastorea, siempre he sido una persona muy, muy cobarde. El que me conoce sabe que soy muy cobarde. A mí me daba miedo pastorear por cuando alguien me salía al encuentro, personas a lo mejor complicadillas o de esto, y yo decía, ¿cómo me voy a atrever yo a decirle algo o voy a intentar corregir algo que está mal, sabiendo que lo que somos va a generar problemas? Bueno, pues me di cuenta de que cuando el Señor me manda a pastorear con la edad de 28 años, por mediación del Espíritu, el Señor me hace ser valiente y corregir las cosas con amor y cariño. Amén. Me di cuenta que el pastoreo es cuidar de un remanente que Dios te ha entregado durante un tiempo. Libro de Juan, capítulo 21, versículo 15, le dice el Señor a Juan, Juan, ¿me amas? Dice, sí. Dice, pastorea mis ovejas. Juan, ¿me amas? Cuida de mi rebaño. Juan, esto, ahí los tienes. Entonces, cuando el Señor te da algo, que sabes tú que el Señor te lo ha dado, haces todo por ellos. Haces todo por ellos. Los cuidas, pierdes de lo tuyo, por cuidarlos a ellos, para entender que lo más importante es Dios, alimentarlos con las cosas del Espíritu, nada de ocio. Siempre he tenido en mente esto, a la iglesia no se la alimenta con ocio ni entretenimiento, que podemos hacerlo, ¿vale? Pero siempre en la palabra de Dios y que busquen al Señor más que nunca. Ese es el pastoreo. ¿Qué me ha aportado a mí? Bueno, pues muchas veces la única satisfacción que puedes llevarte tú como pastor es encontrarte con un hermano que tú has pastoreado y que te recuerde lo bien que lo hiciste. Eso es una gran satisfacción y una motivación para seguir ahí. Qué bien, qué tardecita, Estamos bendecidos. Aleluya. Hay gente quebrantada, Amén. Esto solo lo ha venido por medio de su siervo, mira la pastora, mira las hermanas. Vamos a seguir con este ambiente Aleluya. y el siguiente joven con esta pregunta para mí. Mi segunda pregunta sería, ¿qué iglesia te ha marcado más en tu vida cristiana? Todas. Todas las iglesias tienes, como seguramente el pastor, dejas un cacho de tu corazón, ¿no? Pues eso es una verdad muy grande, porque la primera iglesia con 28 añitos, tengo buenos recuerdos, a gente que le hice bien. La segunda iglesia, hice muchos amigos. De hecho, por ejemplo, hemos dicho ahora, cuando te encuentras con alguien y te recuerda lo bien, bueno, pues el otro día pastoreé yo a un hermano que, siendo creyente, hoy es candidato, hoy es el pastor de la Gavia, el hermano Manuel, y el hermano Manuel en su primera iglesia me dice, vente, quiero que tú estés presente para presentar y luego digas algo. Me he acordado de ti.
Recuerdo que en otra iglesia que estuve en el Río, pastoreé a 2 hombres de Dios, el hermano Jairo y el hermano Juan, y cuando estos hombres se aprueban de candidato a obrero, me llaman a mí y me dicen de que quiero que estés en este culto y también digas algo de nosotros. Entonces, todo eso se convierte en una bendición. Y ahí, esta pregunta que va a hacer ahora Ángel, que hablará, pero tiene su... Porque hay que ser sinceros, somos hombres y nuestras compañeras pues son las que Dios nos ha regalado. Y esta pregunta para Manuel es, ojalá estuviera la Yoli, que es amadita, pero esta le va a llenar de orgullo a ella cuando lo escuche y la sinceridad de Manuel cada su ministerio. Ahora que le va a hacer la pregunta, Ángel. Que Dios bendiga mucho a tu compañera, Manuel. Amén. El valor que le das a tu compañera en el ministerio. Qué bien. El valor que le doy a mi compañera en el ministerio y fuera del ministerio. Qué bien. Dejará el hombre a su papá, a su mamá, y se unirá y serán una sola carne, una sola persona. Es decir, yo no valoro a mi mujer porque es la mujer de un ministerio. Yo valoro a mi mujer porque es mi mujer. Es la que el Señor me dio y es la que el Señor me entregó. Errores, fallos, vamos a tener, disputas vamos a ver, va a haber por medio, pero a la mujer se la valora desde siempre. El proceso del tiempo te hace entender y ver que tú eres para tu compañera y tu compañera es para ti. ¿De acuerdo? Qué bien. La siguiente pregunta es, ¿qué mensaje darías a los que no conocen a Dios? Pues el que llevo predicando desde estos últimos 20 años aún siendo creyente. Primeramente, la Biblia nos enseña que la condición del hombre es que está muerto en delitos y pecados y que necesita un Salvador. Las buenas noticias es que ese Salvador se llama Jesucristo. Y si el hombre se arrepintiere de sus pecados y sus maldades y lo aceptara a Él como Salvador de su vida, esa persona será salva. Jesús no es algo necesario. Jesús es algo imprescindible en tu vida. Necesario es un coche, necesario es una casa, necesario es el dinero. Si lo tienes bien, si no lo tienes, no pasa que no te vas a morir. Ahora, si no tienes a Jesús, estás muerto. Amén. Por eso Jesús no es necesario, Jesús es imprescindible. Dios bueno, Amén. seguimos disfrutando del Señor. Aleluya. La pregunta, Manuel, siervo del Señor, ¿qué le diría a los hombres que están pasando momentos críticos? Personas que están pasando por buenos pues Emilio, hace escasamente una hora hemos predicado un mensaje que habla justamente de eso. En los momentos críticos, si le hablamos a las personas que están en Cristo Jesús, la Biblia nos invita a tener la mirada en Él. La Biblia nos invita a confiar en Él. ¿Por qué? Porque si el Hijo de Dios se deja llevar por la situación mala, se deja guiar por lo que sus ojos ven en ese momento, entonces estaría peor de lo que está. Entonces, la esperanza nuestra, el consuelo nuestro, es Cristo Jesús. ¿Qué les digo a los hombres que están pasando por una situación crítica? ¿Qué le digo a las mujeres que están pasando por una situación crítica? Lo mejor que puedes hacer es buscar al Señor. Amén. Y pedirle ayuda a Él. Gloria. Y Él la dará. Amén. Qué bien, qué ratito es su presencia. Estamos sintiendo la presencia del Señor. Tenemos también el privilegio de tener a 2 siervos con nosotros. Ellos se van a presentar y ya pues que hagan una pregunta a cada uno, se presenten ellos. Y luego vamos a dejar otros 2 o 3 minutos. Si alguno siente alguna pregunta, estáis ahí, Michael, compañero, algún hermano más. Pero bueno, vamos a dejar a estos 2 siervos que se presenten y le hagan una pregunta. Bueno, buenas tardes, soy el hermano José, siervo del Señor, y aquí estamos disfrutando en una buena armonía Amén.
y decirle a las personas que nos están mirando a través del programa del TikTok, me imagino, del YouTube, que esto se hace con un conocimiento, con permiso, pastor, Sí, libre, compañero. es para hacernos bien y para hacer bien, ¿vale? Y mi pregunta es, Manuel, no lo he pensado ni la llegaba en la mente. Cuando conociste al Señor, ¿de qué manera te presentaste tú a tu familia? Muy bien, muy bien. Bueno, pues cuando conocí al Señor, pues al poco tiempo ya no eres el mismo, eres totalmente diferente. Entonces, en medio de la familia se están dando cuenta que el Manuel ha cambiado, que al Manuel no le gusta aquello, que al Manuel no le gusta esto, que el Manuel solo quiere orar, que el Manuel solo quiere leer. Entonces ellos se dan cuenta de que Cristo es real y que ha conseguido cambiar al Manuel. Esto ya no lo digo por mí, lo digo por los miles y miles de testimonios que ha visto en personas, donde se han dado cuenta por mediación de este testimonio cómo Dios existe. Claro. Dice Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, también hay otro pasaje bíblico donde Pablo y Silas están en la cárcel del más adentro, viene el carcelero, ellos son liberados, piensa que le va a pasar algo al carcelero y se quiere matar. Y Pablo le dice, cree y toda tu casa será salva. Entonces, hay miles de testimonios de personas que se han convertido y detrás de él toda su familia por esta persona, porque se han dado cuenta de que Cristo es real y vive. Qué bien. Gloria al Señor. Buenas noches. La verdad es que se puede sentir la buena armonía que hay. La verdad es que estamos teniendo un tiempo precioso donde cada uno estamos aportando nuestro granito de arena con las preguntas y Manuel respondiendo. Y hoy no, sino ahora mismamente me ha surgido una pregunta que creo que es una pregunta buena, no porque la diga yo, sino porque mayormente es para mí, para Manuel, para el José y el Emilio y el pastor. Y también para vosotros, Gloria. y para la iglesia. Aleluya. Y es la pregunta, acabo de apuntar aquí, si una cosa te lleva a la otra, siempre y cuando no quite de lo primordial, es decir, de las cosas de Dios. Por ejemplo, acaba de decir hace un rato que el ocio, las experiencias, todo esto es precioso, jugar al fútbol es precioso, son jóvenes, están empezando en las cosas de Dios, y todas esas cosas las hemos vivido. Pero yo me he parado hace un tiempo atrás en reflexionar todo eso, y todo eso es bueno y es precioso que haya una armonía en la juventud, pero siempre y cuando no quite lo primordial. Porque si eso, lo secundario, quita lo primordial, entonces creo que no vale para nada. Bueno, pues prácticamente has hecho la pregunta y la misma la has contestado, ¿no? Yo siempre digo, Dios de todas las cosas malas saca cosas buenas, y todas las cosas que se realicen en Cristo Jesús, Dios sacará provecho de ello. Por ejemplo, yo soy partidario de que los partidos de fútbol, las visitas aquí, las visitas allí, son administraciones de ocio, quizás a lo mejor para mantener a la iglesia alegre. Es bueno, sí, pero la iglesia no hay que mantenerla alegre, a la iglesia hay que mantenerla en un nivel espiritual, alimentada espiritualmente. Entonces,
si yo organizo el día de mañana un partido de fútbol, yo organizo una visita ahora que estamos en verano a un río, quizás esa también pueda ser el trampolín o la oportunidad que yo utilizo para hablarles de Cristo. Porque tenéis que recordar que Cristo siempre tiene que ser el centro de atención. ¿De acuerdo? Ahora bien, no solamente están los socios y estas cosas. La Biblia nos enseña que Jesús dijo: no de pan solo vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. A la iglesia se le alimenta, a la iglesia se la instruye, a la iglesia se la llama, a la iglesia se la alimenta con dos cosas: palabra y oración. No hay otra. A la gente la estamos llamando últimamente con reclamos de ocio, ¿verdad? Partidos de fútbol, conciertos, esto. La doctrina enseña, la Biblia enseña, Jesús enseña que a la gente se la llama por el Espíritu, y se le llama por la palabra, y se la llama a la comunión con el Señor. ¿De acuerdo? ¿Que podemos utilizar estos métodos? Sí, siempre y cuando se saque partido de ellos. Yo no puedo organizar un partido de fútbol, yo no puedo organizar una visita para que ellos se la gocen, para que ellos se disfruten. Y claro, el José sigue siendo el José el malo, el ángel sigue siendo el ángel malo y no ha visto cambio. José, ¿qué tal la iglesia? Me la he gozado. ¿En qué? En un partido de fútbol. Eso no es espiritual. Ahora, la cosa es si yo utilizo estos métodos y luego, aparte, después de en la Coca-Cola que nos tomamos después del partido, te digo: José, que el Señor te ama todavía, que esto. Y resulta que en medio del partido he sacado un provecho. Está bien, entonces. Dice la Biblia en una de las preguntas que le hacen al apóstol Pablo, una iglesia que tiene con unos ciertos cristianos, con el tema de la comida, que qué se podía comer, qué no se podía comer. Pablo dice: todo se come y se haga todo con acción de gracia. Entonces quiere decir que todo lo que se haga, siempre se haga para el Señor. Amén. Amén. Precioso. Llevamos cerca de 40 minutos. Amén. Todo está en el tiempo de Dios, ¿vale? Amén. Y el tiempo de Dios es perfecto. Y como ha dicho Manuel, ha dicho la verdad como un castillo, yo le voy a añadir lo mismo que ha dicho Manuel. Todo niño, José, tiene un crecimiento. Cuando eres niño, te dan una bicicleta. Cuando eres ya un hombre maduro, piensas en trabajar. Cuando eres anciano, en cuidar a tus nietos. Pero todo tiene un proceso. Pero todo tiene que estar en el orden según el tiempo. Cuando seas niño, tendrás un juguete. Siempre por Dios. Cuando seas joven, tendrás una mujer y niño. Cuando seas anciano, cuidarás de los niños. Como esto es espontáneo, nos quedan todavía 5 minutos más. Si alguno tiene alguna pregunta, nosotros hemos acabado la ronda nuestra, pero siempre de corazón, pues, sale alguna pregunta para Manuel, no sé, siervos, Ángel, chavales. Y si alguna mujer, no pasa nada, ¿eh? No sois menos que nosotros porque podéis hacer una pregunta a Manuel, ¿eh? Vamos a dejar un minuto, si alguno tiene alguna pregunta más que decir, pues estamos aquí en bendición. Si no, pues acabamos. Pero vamos a dar ese minuto. Tengo yo una pregunta, ¿vale? Si puede ser. Hay una pregunta en mi corazón que yo sé que el Manuel la va a abrazar mucho. Porque conociendo al Manuel, que es un siervo del Señor de pies a la cabeza, ya habéis empezado a hablar de la compañera, y es una compañera idónea para él. Mi pregunta es, Manuel, ya es difícil, ¿vale? ¿Darías tu vida por el Evangelio? Si te hablo bíblicamente, tengo que decir que sí. Jesús les dijo a los discípulos que el llamamiento que Dios había realizado sobre ellos es que tienen que estar dispuestos a dar la vida por Jesús. Entonces esto nos plantea de que la cosa es seria, porque la Biblia creo que dice, corregidme si no es así, que es lo más preciado que tiene el hombre, su vida. Y Jesús te invita a dar tu vida por el propio Evangelio. Amén. Entonces, es serio, este Evangelio es serio. Que te digo que todo esto es verdad al 100%. ¿Que daría mi vida? Sí. Porque si me dijeran, Cristo es verdad, tendría que decir sí. José dice, contestando a tu pregunta, no nos hemos visto en esa situación
de tribulación en el sentido de que no nos han amenazado, no nos han pegado, no nos han querido matar por el Evangelio, ¿de acuerdo? Pero si yo te la planteo ahora, esta pregunta de la siguiente manera, y ya no mirando por mí, sino mirando por ti, y te digo, José, ¿darías tu vida por el Evangelio? Te pregunto, José, ¿es que al caso no lo has hecho? José, llevas 20 años en el Señor, has negado todo, te has podido hacer rico, quizás con cosas, y te has negado a ello. ¿Has visto problemas de situaciones conflictivas y te has mordido la lengua? ¿Eso no es la vida por el Evangelio? Amén. Entonces, quieras o no, de una forma u otra, estamos dando nuestra vida por el Evangelio, porque le estamos diciendo al mundo no y a Cristo sí. Y eso es dar tu vida por el Evangelio. Qué bien, qué bien. Bueno, si hay alguna pregunta, y si no... Sí, tengo una. Sí, ven, vale. La penúltima. La penúltima. Ven. Manuel, siempre me dices que lo mejor es orar y humillarte ante Dios. Siempre. Para ti, del día, la oración que más te lleva, la que te llega al corazón, ¿cuál es? Cuando madrugas para el Señor. Cuando madrugas. Porque esta oración es diferente a todas. Verdad. Porque le estás dando las primicias a Dios. ¿Qué es una primicia? Una primicia es sacrificar lo que a ti te gusta para dárselo a Dios. Amén. Sacrificar lo que a ti te gusta para dárselo a Dios. A mí me encanta dormir. Y a este que tengo al lado, más. La mejor hora para dormir, más a gusto, las 5, las 6. Pues en medio de ese, cuando tú estás más a gusto, te levantas y sacrificas esa hora para dársela a Dios. Entonces esa oración es una primicia que tú le estás dando a Dios. Orar en la mañana, orar en la tarde, orar en la noche, cualquier momento, cualquier situación es buena, pero creo que las mañanas son especiales. Qué noche, ¿eh? Amén. Ambiente de Dios precioso. Yo creo que hasta aquí ha sido una noche muy especial. Manuel ha bendecido Dios. Yo soy bendecido la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Todo es una pena cortar esto, pero bueno. Mejor nos quedamos con las ganas, que no a lo mejor ese buen sabor de boca que ha habido. Amén. Eso va en gloria y en bendición, ¿eh? Y la semana que viene, si Dios quiere, tendremos un gran siervo también, que es nuestro hermano José. Que Dios lo va a bendecir de igual manera. Amén. Entonces, es que estoy Rubén. Vamos a quedarnos por este ambiente precioso. Las hermanas están más guapas. Gracias, Jesús, por abrazar. Aguantamos un minuto, ¿vale? Por abrazar, por abrazar. Espíritu Santo. Gracias por tu ropa que está conmigo, Jesús. Este es el ambiente nuestro. Gracias, Jesús. Espíritu Santo. Gracias por esta noche que nos has regalado, Santo Señor. eres, Jesús. Gracias por tu misericordia, Señor, que nos bendice, Señor. Gracias por estos hombres que han estado aquí en la mesa, Señor. Llénanos de gloria y de bendición, Bendito Señor. eres, Jesús. Gracias especial por Manuel, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Gracias porque nos ha sido de bendición, Señor, y ser bendecido. Amén. Bendice nuestras casas, Señor. Bendice nuestros pequeños, Señor. Gracias porque tú has sanado heridas esta noche, Señor. Tú has cumplido el propósito en nosotros. Gracias por el candidato, el Loro y el José de igual manera. Que este proyecto siga en pie, Señor, siendo de mucha bendición. Gracias por mis hermanas que han estado aquí. Presencia. Síguelas bendiciendo, Señor. Gracias, Jesús. Por tu maravilloso amor, tu maravillosa presencia, por tu mucha misericordia, por la paciencia que tienes con nosotros. Gracias. Qué bien. Eres bello. Yo voy a Gracias. decir una palabra desde aquí, no me decís. Llevo aquí ya 11 meses. Mira qué cosa lo que hace Dios. Manuel, y esto te lo digo, bueno, eres un siervo de Dios, ¿vale? Porque toda la gloria siempre es Para Dios. para Dios. Amén. Le escuchan en el púlpito a este hombre. Pues hoy ha sido el mayor mensaje que ha aprendido. Amén.
que ha predicado de corazón. Yo no digo que cuando subo los públicos no se predica de corazón, no, ni mucho menos. Pero aquí se ha expresado el Manuel, le he visto de otra manera, más sincero, más... Se ha soltado, ¿vale? Y esto es lo que hace Dios, ¿vale? Dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Débora, no sé por qué lo digo, ¿vale? Con el permiso del Michael, con tu permiso. Te ama tanto Dios que no te lo imaginas. Desde que Manuel estaba diciendo las experiencias con Dios, hay palabras que eran directamente para ti. Cógete lo que ha dicho el siervo, esas palabras que te ha hecho el corazón, como dices, bum, bum, bum. Pues son para ti, para tu casa y para el Michael, ¿vale? Lo sabes tú y Dios. Yo no sé cuál es, pero de corazón te lo digo, ¿eh? Ha dicho unas palabras que eran directamente para ti y tú las sabes cuáles son. Obedece a Dios y la bendición en tu casa no faltará. ¿Vale? Amén. Yo aquí lo dejo ya, porque si no me lío también aquí a entrar. Pues yo creo que no hay más con esta ambiente de Dios. Nos pedimos con un fuerte aplauso. Amén. Dios os bendiga mucho.